Historia de México en 1819. Nueva España intenta regresar a la normalidad. Capítulo 1. Los últimos y mermados reductos. Hacia 1819, el movimiento insurgente estaba prácticamente eclipsado. Las únicas guerrillas que continuaban en el sur del virreinato eran encabezadas por Pedro Ascencio, indígena que resistía en Sultepec, Tlaxcala y el Cerro de la Goleta, así como la de Vicente Guerrero, quien se movía por las montañas de la Coronilla y en Ajuchitán. En Nueva Galicia, Guanajuato y Michoacán se establecieron los hermanos Bedoya y José María Lobato. Sin embargo, ninguno de ellos consiguió alguna victoria importante. Capítulo 2. Se negocia el Tratado de Límites. Tras una negociación entre el plenipotenciario español Luis de Onís y el estadounidense John Quincy Adams, se firmó un tratado en Washington el 22 de febrero, conocido como Tratado Adams-Onís, en el cual España y Estados Unidos reconocían los límites de sus territorios en América. De esta manera, el norte de Nueva España quedó limitado por el paralelo 42 y el noreste por la desembocadura del río Sabina. Capítulo 3. Restablecimiento de la Orden Jesuita. Después de más de medio siglo en el exilio, es decir, desde 1767 en que fueron expulsados, el 19 de mayo de 1819, la Compañía de Jesús fue restituida en Nueva España, en una emotiva ceremonia llevada a cabo en el Colegio de San Ildefonso, de la Ciudad de México. A la sesión asistieron el virrey de Apodaca, el arzobispo Pedro José de Fonte y otras autoridades políticas. Frente a todos los asistentes, se leyó la real cédula del establecimiento y el padre José María Castañiza recibió de manos del virrey una llave como signo de su nuevo cargo, rector del colegio. En reciprocidad, Castañiza entregó al virrey una vela encendida, señal de reconocimiento del patronato que éste debía ejercer en aquel colegio. Después de escuchar el discurso del arzobispo, la comitiva salió hacia la catedral para cantar un Te-Deum. Al atardecer, el virrey y su esposa regresaron a San Ildefonso para disfrutar del convite y de los fuegos artificiales preparados para tan importante ocasión. Capítulo 4. Inundaciones en la Ciudad de México. En septiembre de ese año, las lagunas que rodeaban el norte y el poniente de la Ciudad de México experimentaron un aumento en el nivel de agua a causa del exceso de lluvias. La situación se agravó debido a que el canal del desagüe de Huehuetoca no había tenido mantenimiento desde hacía tiempo, mientras que las aguas del río Moctezuma continuaban abasteciendo las lagunas de San Cristóbal y Texcoco. De esta manera, los pueblos de los alrededores de estas lagunas quedaron inundados y aislados. El virrey de Apodaca se encargó de inspeccionar las zonas afectadas y dio la orden de que los damnificados fueran trasladados en canoas a albergues y se les repartiera comida. Mientras tanto, los trabajadores comenzaron a abrir zanjas y a cortar calzadas para que el agua pudiera salir. Cuando la temporada de lluvias llegó a su fin, las cosas volvieron a la normalidad. Capítulo 5. El recuento de los daños. Nueva España comenzaba a disfrutar de los beneficios de la paz. Sin embargo, la recuperación económica no fue fácil y la sociedad atravesó por muchos miedos e incertidumbres. ¿Cómo volver a la normalidad después de que todos los paradigmas políticos y sociales se habían quebrado? ¿Cómo recuperar los lazos de unidad cuando incluso las familias se habían dividido por la lucha? Poco a poco las cosas tomaron su lugar. Diversiones públicas como las peleas de gallos fueron restablecidas. Las ceremonias religiosas se volvieron a realizar con mayor tranquilidad. Los precios de los productos alimenticios bajaron y se acuñó oro y plata en buenas cantidades. Por supuesto, aún quedaba mucho por hacer. Las siembras y los ciclos agrícolas se alteraron, lo cual empobreció a pueblos y comunidades indígenas. Las haciendas y los ranchos dejaron de tener trabajadores, ganado y materiales de cultivo. Además, muchos de sus propietarios estaban endeudados porque habían hipotecado sus propiedades y no tenían cómo pagar los réditos. Así, autoridades, comerciantes y jornaleros tuvieron que restablecer poco a poco sus antiguas actividades, las cuales habían sido trastocadas por la guerra. Capítulo 6. La ruptura con España. La promulgación de la Constitución de Cádiz generó gran malestar en Nueva España, debido a que la mayoría de los novohispanos no se identificaba con las ideas liberales y anticlericales promovidas por dicho documento. El descontento devino pronto en la puesta en marcha de varias conspiraciones con las que se pretendía la emancipación de España. Algunas de estas conjuras fracasaron, como fue el caso de la llevada a cabo por la Iglesia de la Profesa. Sin embargo, hubo una conspiración que sí lograría su cometido, la encabezada por el criollo Agustín de Iturbide. Capítulo 7. De realista a independentista. Natural de Valladolid,
Agustín de Iturbide entró en el ejército realista a partir de los primeros levantamientos insurgentes. Después de 10 años de fidelidad a la corona, en 1820 adoptó nuevas ideas y decidió proceder a través de la negociación, en lugar de la violencia, como lo había hecho hasta entonces. Así, a principios de 1821, intercambió correspondencia con el insurgente Vicente Guerrero, estableciendo las bases para la futura unión de sus ejércitos. En la carta que Guerrero respondió a Iturbide el 9 de marzo, el primero celebra la creación del ejército trigarante, el cual asegura para siempre el destino de América. En días posteriores, el insurgente comprometió su participación en dicho ejército, afirmando que figuraría como un subordinado de Iturbide. Gracias a este apoyo, quien alguna vez fuera soldado realista, dio a conocer el 24 de febrero de 1821 el Plan de Iguala, cuyo objetivo era lograr la independencia de Nueva España. Capítulo 8. El Plan de Iguala. El proyecto de Iturbide, mejor conocido como Plan de Iguala, logró conciliar los intereses de los múltiples sectores novohispanos, los cuales se unieron bajo la proclama de la religión, unión e independencia. De hecho, para establecer el imperio mexicano, el Plan de Iguala invitaba a que se unieran los diferentes estratos sociales, incluido el mismo virrey de Apodaca. Este rechazó la oferta y declaró traidor a Iturbide. La cabeza del nuevo gobierno propuesto por el Plan de Iguala debería ofrecerse un monarca, ya hecho, para así evitar las pugnas en torno al poder. De hecho, el trono del nuevo imperio se ofreció al mismo Fernando VII, así como a otros miembros de la Casa Real Española. Una junta provincial gobernaría de manera interina el país en nombre del monarca que accediera, solo hasta que éste se presentara a jurar fidelidad a la nación. Por otro lado, la Iglesia preservaría su lugar preeminente dentro de la sociedad mexicana, con sus fueros y privilegios de siempre. Así, la única religión que se aceptaría sería la católica, apostólica y romana. Capítulo 9. Los nuevos ciudadanos. Un principio que sobresale del Plan de Iguala corresponde a la igualdad de los ciudadanos de la nueva nación. De acuerdo con lo pactado, todos los habitantes de Nueva España, sin distinción alguna de europeos, africanos ni indios, son ciudadanos de esta monarquía con opción a todo empleo, según su mérito y virtudes. Asimismo, se garantizaba que se protegería a las personas y sus propiedades, lo cual transmitió seguridad a gran parte de la población. Para salvaguardar los preceptos del plan, se instalaría un ejército protector llamado Ejército de las Tres Garantías o Trigarante. Capítulo 10. El Ejército de las Tres Garantías. Para reafirmar el Plan de Iguala, se emitió un segundo documento que respaldara lo pactado. El 2 de marzo de 1821 se dio a conocer la unión de las fuerzas independentistas y realistas. En dicha proclama se difundió el juramento que el Ejército de las Tres Garantías llevó a cabo para defender el plan. Con ella, se sellaba de manera definitiva la unión entre ambos bandos. Sin embargo, un tratado entre milicias no podía garantizar que la población consintiera todo lo suscrito por ellas. De hecho, algunos miembros del ejército realista no siguieron a Iturbide y se mantuvieron fieles al virrey. No obstante, estos grupos constituyeron una minoría, por lo que no representaron una amenaza para los trigarantes. Mientras Iturbide se dirigió con sus tropas a la Ciudad de México, Guerrero desguardaba la retaguardia. En los días sucesivos, el Plan de Iguala sentaría las bases de la emancipación pacífica del virreinato, la cual se refrendaría más tarde con los tratados de Córdoba, suscritos entre Iturbide y Juan O'Donoju. Capítulo 11. Hidalgo y la Inquisición. Desde antes de 1810, la Inquisición había recibido denuncias en contra de Miguel Hidalgo. Sin embargo, estas no representaron una amenaza grave contra la ortodoxia, pues solo acusaban las costumbres relajadas que el cura de Dolores tenía en las tertulias que organizaba en su casa. Estos testimonios archivados serían relevantes en 1810, cuando la Inquisición se unió al llamado de las autoridades políticas y eclesiásticas para desacreditar a la insurgencia. Los inquisidores se apresuraron a armar un expediente que incriminara a Hidalgo. Así, el 10 de octubre, el Santo Oficio expidió un edicto y una carta de citación en la que requería al cura de Dolores para comparecer ante el Tribunal de la Fe. Para defenderse, Hidalgo escribió un manifiesto en el que aseguraba a sus seguidores que las acusaciones de la Inquisición estaban relacionadas con intereses políticos, pues él nunca había faltado a ninguna obligación de un verdadero católico. Capítulo 12. Proceso de Hidalgo. Después de que Hidalgo y sus primeros seguidores fueron apresados en la Catita de Baján, los condujeron a Chihuahua para que un tribunal eclesiástico los juzgara. El obispo de Durango degradó a Hidalgo de su condición de cura, pero nunca llamó al comisario de la Inquisición para que éste participara en el proceso. De este modo, esa institución quedó fuera del proceso que se siguió en contra del primer líder de la insurgencia. Capítulo 13. Última restauración. El proceso de Morelos.
Aunque el Tribunal de la Inquisición se restauró con la vuelta de la monarquía en 1814, en realidad su situación en Nueva España no volvería a ser como la que guardó antes de la primera disolución en 1812. Para 1815, la Inquisición novohispana volvió a ser una demostración pública de su poder con la captura de José María Morelos. A diferencia de cómo se había conducido con Hidalgo, el Tribunal Inquisitorial no quedaría excluido de la aplicación de la justicia. En un grandilocuente autofe realizado el día 27 de noviembre, los inquisidores procesaron y declararon formalmente como hereje al generalísimo. Después de este suceso, la Inquisición continuó persiguiendo a los liberales e insurgentes. Sin embargo, sus edictos no causaron el efecto disuasivo que antes despertaban en la población novohispana. Hacia el final del virreinato, el proceso más importante en curso era el que seguía en contra de Fray Servando Teresa de Mier. En abril de 1820, llegaron las primeras noticias que afirmaban que España volvería al régimen constitucional, situación que conllevaría para el Santo Oficio una nueva y definitiva supresión. Capítulo 14. Institución polémica. El bello edificio que por 3 siglos había servido como sede del Tribunal Inquisitorial pasó a manos de las autoridades, quienes instalaron un cuartel y talleres de sastres y zapateros para el ejército, mientras que la Casa de los Inquisidores fungió como el nuevo lugar para la venta de la lotería. Como es natural, todas estas medidas suscitaron publicaciones en contra. Había quienes aseguraban que la Iglesia necesitaba de la Inquisición para funcionar correctamente, o aquellos otros como el insurgente López Rayón, que nunca cuestionaron la desaparición de la institución. Entre quienes apoyaron la desaparición del Santo Oficio, figuró José Joaquín Fernández de Lizardi, quien a través de su periódico El Pensador Mexicano, aprovechó para criticar a los métodos inquisitoriales. Capítulo 15. Primera supresión. La Inquisición tuvo poca injerencia en los procesos contra la insurgencia que se efectuaron entre 1811 y septiembre de 1812. El Santo Oficio prefirió limitarse a concluir los procesos en curso, pues la situación en la península ibérica indicaba que el bando liberal optaría por la disolución de dicha institución. Asimismo, es importante referir que la puesta en marcha de la nueva libertad de imprenta quitó a los inquisidores una de sus principales labores, calificar y censurar obras y textos. Entre los diputados novohispanos había partidarios y detractores de la existencia de la Inquisición. Ejemplo de lo primero fue Antonio Joaquín Pérez, mientras que de lo segundo, José María Gutiérrez de Terán. Finalmente, la balanza se inclinó en favor de la desaparición del Santo Oficio. En acato del Estatuto Constitucional, el virrey Félix María Calleja comunicó a los inquisidores, Manuel Flores y Bernardo de Prado y Ovejero, la resolución, el 8 de junio de 1813. En adelante, solo el arzobispo llevaría a cabo causas de fe.